Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Vamos a darle gracias, Padre, por este día. Gracias por la lluvia, Señor, por la oportunidad de estar vivos, de venir libremente, Señor, a buscar de tu presencia sin que nadie nos persiga, Padre, sin que nadie nos tenga que encarcelar o azotar, sino que por nuestra propia voluntad y convicción venimos a buscar de ti, Padre, porque creemos en tu palabra y creemos, Señor, que tú mandaste a tu Hijo como Salvador para que a través de su muerte Él redimiera todos y cada uno de mis pecados y yo tenga la oportunidad de tener vida eterna, Padre. Apresura los pasos de mis hermanos, de mis hermanas que no han llegado, Padre. Quita todo obstáculo, Señor. Y los que estamos aquí, bendícelos, Padre. Y que sea tu palabra, Padre, la luz de tu palabra, la que ilumine sus corazones, que abra su entendimiento, sus ojos y sus oídos de manera espiritual. Te lo pido así en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, ¿cómo se llama el tema del día de hoy, familia? ¿Obediencia o adoración? Y yo les pregunto el día de hoy, familia, ¿ustedes qué creen? Mine, Ismael, ¿tú qué crees que le gusta a Dios? ¿Tu obediencia o tu adoración? La obediencia. ¿Qué más está de acuerdo con Mine? Que a Dios le gusta más la obediencia que la adoración. ¿Sí? Las dos cosas. Ok, a Dios le gustan las dos cosas, pero a Dios lo que más le gusta es la obediencia. Vamos a poner un ejemplo en lo natural, muy fácil, ¿no? Muy fácil. Puede ser a lo mejor a una persona que trabaje contigo, puede ser a un hijo. ¿Qué prefieres? ¿Que tu hijo o ese empleado que tienes a cada rato te esté adorando, diciéndote, jefe, muy bien, patrón, lo que hace, yo estoy con usted hasta la muerte, hasta el final? O que tu hijo venga y te abrace cada rato, ay papá, te amo mucho, y te llena de besos. Pero cuando tú le pides que haga algo, no lo hace. Le pides un ejemplo a tu empleado, quiero hoy, a tu persona que te diga, quiero hoy que hagas esto, por favor. Necesito que le hagas así, así y así. Y cuando tú sales y regresas y encuentras que él no hizo lo que tú le pediste, ¿qué pasa en ti? Obviamente te disgusta, no te agrada. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que él te esté alabando a cada rato? ¿Que tu hijo te esté a cada rato diciendo, llenándote de besos, diciéndote, papá, te amo? Y cuando tú le pides que levante su cuarto, ¿no lo hace? A Dios lo que le agrada es la obediencia. Y la obediencia a Dios es amar a Dios, familia. En Juan capítulo 14, versículo 15, dice la palabra de Dios: si me amas, guarda mis mandamientos. En otras versiones dice, si me amas, obedece mi palabra. Obedece. Obedecer viene implícito con el amar. Si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿quién ama aquí a Dios? Entonces tenemos que obedecer los mandamientos, tenemos que obedecer lo que Él nos deja. Nuestros hijos, nosotros los amamos, pero cuando nosotros le damos una instrucción y ellos no lo hacen, desgraciadamente tenemos que probablemente poner un castigo. No es tanto por la acción de lo que él no haya hecho, no es tanto la acción de no levantar, sino lo que lleva implícito el no obedecer. Si no te obedece en este momento, un ejemplo, mi hija que está chiquita, si no me obedece en este momento y no la educo, no la corrijo, cuando sea más grande, va a ser un problema muy grande para mí y para mi esposa también. Entonces, lo que Dios prefiere de nosotros es la obediencia. ¿Y saben qué? La mejor forma que nosotros tenemos de adorar a Dios es obedecerle. Exactamente. Dios te lo reveló, hija. Eso es la mejor manera en la cual nosotros podemos adorar.
a Dios es obedeciéndole, familia. Y tenemos que obedecer obviamente lo que Él nos dejó en sus mandamientos, en sus preceptos. A Dios le agrada, como no, de que aquí lo adoremos. Hay personas que yo veo que se gozan mucho en la alabanza. Y yo la verdad, soy sincero, yo quisiera tener ese mismo gozo que ellas tienen en las alabanzas. Pero a mí me pasa lo contrario. Las alabanzas son las primeras 2 canciones que se ponen, que es en las cuales uno tiene que gozarse. ¿Y saben a mí qué me pasa? Me pongo a llorar. Me pongo a llorar, el Espíritu en ese momento me toca, llega a mis fibras, llega a mi corazón, y en ese momento me pongo a llorar como un niño. Porque siento la presencia del Espíritu Santo en ese momento en mi vida. Pero se supone que las alabanzas es para que uno se goce. Y yo quisiera gozarme como muchos se gozan, pero eso es lo contrario. El Señor trabaja con cada uno de nosotros de una manera totalmente distinta. Entonces, ¿qué prefiere Dios? ¿Obediencia o adoración? Primero que nada, obediencia, familia. Primero que nada, obediencia. Miren, vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vamos a ver unas historias de los apóstoles, cómo ellos obedecieron lo que Dios les dejó, esa gran comisión que nosotros sabemos cuál es. Vamos a empezar, por favor, y vamos a ver Hechos, capítulo 5 primero. Hechos, los que traen donde anotar, pueden anotar, por favor. Hechos, capítulo 5, versículos 15 y 16. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, y voy a ponerlos en contexto para que podamos comprender lo que el Señor tiene hoy para subir esta enseñanza. Nos dice la palabra de Dios aquí en Hechos, capítulo 5, que aquí los apóstoles, ellos hacían muchos prodigios, muchas señales y muchas maravillas. Es decir, hacían muchos milagros. Tanto así, nos dice la palabra, que la gente iba a buscarlos afuera del templo, en el templo de Salomón, en el templo donde se adoraba a Dios. Ellos se paraban afuera del templo, se paraban aquí, hagan de cuenta, fuera de la iglesia, y simplemente con la sombra de cuando Pedro pasaba, simplemente con la sombra que se reflejaba en el piso, la sombra tocaba a los enfermos y los enfermos se sanaban. Los endemoniados eran liberados. Y de muchas ciudades vecinas, hagan ustedes de cuenta, Minatitlán, Allende, Nanchital, Cozoleacaque, Acayuca, venía la gente de todos lados a traer a sus enfermos y a sus endemoniados para que fueran sanados, familia. Esto era porque ellos habían recibido al Espíritu Santo. Ellos tenían esa potestad de hacer ese tipo de milagros. De que personas comunes y corrientes, como tú y como yo, habían recibido el poder del Espíritu Santo y podían hacer todos estos prodigios, todas estas señales, maravillas o milagros, familia. Milagros que sucedían y que sucedían en ese entonces. Y nos dice que traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Era el poder de Dios actuando en los apóstoles, haciendo maravillas, haciendo milagros. Pero ¿qué creen? Que donde se manifiesta la gloria de Dios, donde Dios es manifestado su poder, el enemigo siempre quiere meter su cuchara. Y obviamente había personas las cuales no estaban de acuerdo en que los apóstoles obedecieran lo que Jesús les había mandado hacer. Ellos obedecían, ellos compartían la palabra de Dios, hablaban de lo que Jesús les había dejado que tenían que predicar, pero había un grave problema, que ellos hablaban de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, acuérdense que Jesús cuando estuvo en esta tierra fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Y hay una secta que se llama, que actualmente todavía quedan raíces de esa secta, que se llaman los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y Pedro y Juan y los apóstoles
hablaban precisamente de lo que ellos habían visto con sus ojos. Recuerden que ellos se habían encontrado que Jesús se les había aparecido, Jesucristo se les había aparecido a ellos, y ellos estaban incrédulos. Y cuando pudieron reconocer realmente que Jesús había resucitado, empiezan a hablar de ese poder de la resurrección. Y los saduceos, obviamente, y los fariseos, los principales de las iglesias de los judíos, no estaban de acuerdo con ello. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a ver qué nos dice el versículo de Hechos 5, 17 y 18. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, los que no creían en la resurrección de los muertos ni en Jesús, se llenaron de celos. ¿Qué hemos hecho, familia, algunos de nosotros aquí cuando tenemos ira, celos en nuestro corazón? No me contesten, nada más recuérdense. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Los arrestaron por hablar del evangelio. ¿A quién de los que estamos aquí y hemos compartido con alguien la palabra de Dios, el evangelio, lo han arrestado por eso? ¿Alguien lo han arrestado? Por hablar. Elisita, tú has traído mucha gente a conocer el evangelio. ¿Alguien te ha arrestado, Elisita? ¿Te ha metido a la cárcel porque tú hables públicamente de Jesús? Gracias a Dios no, porque vivimos tiempos diferentes. ¿Y qué creen? No era la primera vez que los metían a la cárcel. Esta vez, la que estamos viendo aquí, era la segunda vez. ¿No me creen? Vamos a Hechos 4. La palabra de Dios sea la que hable. Hechos 4, versículo del 1 al 3. Nuevamente estamos hablando aquí de Pedro y Juan. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Nuevamente los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ese es el grave problema que tenían, que como ellos no creían en la resurrección, no querían que los apóstoles hablaran acerca de él. Y les echaron mano, versículo 3, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Esta era en Hechos 5, en Hechos 4 la primera vez que los encarcelaban. En Hechos 5, lo que estamos leyendo, era la segunda vez. En Hechos 4, el milagro que ellos habían hecho era que había una persona que era paralítico de nacimiento y estaba a la entrada de la iglesia. No sé si ustedes recuerden anteriormente, ahora no sé si se haga, pero normalmente en las iglesias ponían a las personas a pedir limosna. Personas que no podían valerse por sí mismas. Bueno, esto viene desde Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hace más de 2000 años. Los ponían a las entradas de las iglesias a pedir limosna porque no se podían valer por sí mismos. Y Pedro y Juan, cuando lo ven, le dicen: mira, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y le dan la mano: en el nombre de Jesús, levántate y sé sano. Y en ese momento esa persona que era paralítico pudo caminar. Ese milagro habían hecho, y por ese milagro, obviamente la gente cuando veía el milagro se agolpaba y empezaban a creer por lo que veían sus ojos, por el poder que ellos tenían, por la potestad que el Espíritu Santo les había dado y los milagros que ellos podían hacer. Y fueron encarcelados. Esa fue la primera vez. Pero a mí me llama mucho la atención ahí en Hechos 4, versículo 19. Están ante el concilio y ellos les preguntan: oigan, los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley, ¿con qué potestad o en el nombre de quién hacen ustedes esto? Y ellos le dicen: en el nombre del Señor Jesús. Y miren, los amedrentan, le dicen: miren, los vamos a dejar libres, que se vayan a su casa, pero no queremos que vuelvan a hablar nuevamente acerca de Jesucristo, ni de la resurrección de los muertos. Les prohibimos que ustedes hablen. ¿Y cómo contesta en este caso Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo? Fíjense la contestación que ellos dan. Hechos 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes, o sea, a vosotros, obedecer a ustedes antes que a Dios. Dios está diciendo: ustedes tengan el criterio. Si ustedes creen que es mejor que los obedezcamos a ustedes antes que obedecer a lo que Dios nos está mandando. Porque, versículo 20, porque no podemos dejar de decir
lo que hacemos, lo que hemos visto y oído. Lo que nosotros hemos visto y lo que hemos oído de la palabra de Dios, ellos lo habían visto directamente de los ojos de Jesús. No podían callarlo, y es lo que nosotros tenemos que hacer: no callar, no parar al evangelio, a hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, que es acerca de la palabra de Dios. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Cuando nosotros hablamos y testificamos de los milagros de la palabra de Dios, el pueblo va a glorificar a Dios, familia. Es lo que va a suceder. Por lo que se había hecho. Entonces, vemos aquí que no era la primera vez, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro, exactamente la persona a la cual ese paralítico le habían dado, le habían dado el milagro de que pudiera caminar, también estaba con ellos. Entonces, viendo ellos cómo fue la prueba de la persona que habían vuelto a caminar, pues obviamente no los podían acusar de nada. Y el pueblo obviamente se agolpaba para que no les hicieran nada. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que realmente ellos venían de parte de Dios. Y eso se complica más, obviamente, en el capítulo 5, que es el que nosotros estamos viendo. Nos quedamos en el versículo 18, que los agarran y nuevamente los vuelven a meter a la cárcel. Pero fíjense qué es lo que sucede. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, un ángel del Señor, un ángel de Dios, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dio una orden, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, todas las palabras de verdad, todas las palabras que Jesús les dejó. Habiendo oído esto, ¿qué hicieron? Entraron de mañana en el templo y enseñaban. La segunda vez que los agarran y los meten a la cárcel, segunda vez, pero un ángel ahora abre las puertas de esa cárcel y les da el mandato de ir y seguir predicando el evangelio en la plaza. ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron caso porque fueron a enseñar. No vieron la oportunidad de decir: ya nos sacaron de la cárcel, vámonos, fuga, cada quien para su casa y a descansar. No. ¿Ellos qué hicieron? Obedecieron lo que el ángel de Dios les había mandado a hacer. Estamos hablando acerca de la obediencia, y ellos estaban obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Recuerden que en Mateo 28, 18, 19, 20 nos habla acerca de la gran comisión, de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Ellos obedecían esa instrucción, ese mandato, esa gran comisión. Sí lo hacían, no importa que ya era la segunda vez que los habían encarcelado, familia. ¿Se dan cuenta? Yo les vuelvo a repetir: ¿a alguien de ustedes los han metido a la cárcel por predicar acerca del evangelio, de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? A nadie. No vamos a pasar de que nos ignoren, no vamos a pasar de que nos digan: ah, loco, como yo lo decía cuando me, oye hermano, arrepienta, locos ustedes, hombre, ¿quién me va a repetir? Fanáticos, locos. Yo así lo decía, me burlaba de los cristianos, familia. Era un perseguidor como Pablo. No llegaba yo a ser tanto como él, ¿verdad? Pero sí los tildaba de locos, no les hacía caso. Es lo más. O que nos ignoren, o que nos excluyan. Es lo más que vamos a vivir. Pero eso no creo que tenga que ver con relación a lo que los apóstoles estaban viviendo, que eran encarcelados, familia. Ahora, fíjense bien. Es necesario, familia, obedecer a Dios antes que a los hombres, familia. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estos casos de desobediencia, familia, vienen desde el Génesis. Desde el Génesis, desobediencia. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Eres comerte todas las frutas que quieras. Vamos a ponerle el nombre.
Pero esas fresas, ese árbol de esas fresas no las vas a poder comer. ¿Qué hicieron? Obedecieron a lo... Ese fue el único mandamiento, el único que Dios les había dado. Lo obedecieron. Desobedecieron a Dios. Por eso ese meme dice, que dice, ¿no? Si Eva no obedeció a Dios, ¿crees que te va a obedecer a ti? Pero les digo algo, y esto va para los varones. Esto va para los varones, familia. Y ahí, aquí somos hombrecitos y aguantamos el baño, así como está la lluvia. Normalmente el hombre no asume su responsabilidad. Siempre busca un culpable. Todo el mundo tiene la culpa, menos él. Y si no está Adán, cuando vino Dios y le pregunta, ¿qué hicieron? ¿Y qué dice Adán? Esa mujer que tú ¿para qué me la mandaste, compa? Estábamos bien tú y yo aquí nada más. ¿Para qué la enviaste? Esa mujer que tú me mandaste fue la que me hizo caer. O sea, ¿quién tuvo la culpa? Dios. Tuvo la culpa a Dios y tuvo la culpa Eva. Pero Adán yo no tuve la culpa. ¿Tú para qué me la envías, Dios? ¿Para qué? Si estábamos bien tú y yo nada más. Pero esa mujer que tú me enviaste, mira, por ella pequé. Y desgraciadamente así somos como varones. Y discúlpenme, pero así es el ser humano y así es el hombre. Eva también, ¿qué dijo? Eva, no, pero la serpiente que tú mandaste, ¿para qué hiciste todos los animales? ¿Para qué hiciste la serpiente? Tú tienes la culpa, Dios. Y no es así, familia. Es nuestra desobediencia, pero dentro de nuestra desobediencia nosotros buscamos a un culpable y no nos hacemos responsables de nuestros actos. Y lo digo como varón y acá estoy yo. Soy el primero. Nunca tengo la culpa de nada. Todo el mundo tiene la culpa, menos Lalo. Lalo es un ángel de Dios. ¿Cómo creen que va a ser culpable de las cosas? Me salió por andar blasfemando lo que no debo. Entonces es necesario, familia, que nosotros primero obedezcamos a Dios. Miren, otro gran ejemplo que tenemos en la Biblia, y el Señor no se equivoca. En la vigilia, en esa vigilia, mi esposa me preguntaba, bueno, ¿y de qué vas a hablar? Le digo, mira, el Señor me habla de esto, del otro, de aquí, de allá, y no sé ni qué. Pero estando en la vigilia, Señor, de esta palabra, cuando hay la participación de la pastora Eli, y ella hace hincapié en la obediencia que tiene Abraham, cuando Dios le dice que a su único hijo, y que al hijo de la promesa tiene que llevarlo a un monte y sacrificarlo. ¿Y qué dice Abraham cuando llega con su hijo, el chamaco cargando toda la leña, y llega y le dice a sus criados, a sus sirvientes, ustedes quédense aquí, que nosotros vamos a ir a adorar a Dios? El primer acto de adoración que se habla en la Biblia lo hizo Abraham, pero ese acto de adoración fue a través de la obediencia que él tuvo. A ver, a quienes nosotros que nos dijeran aquí, a ver, tienes que llevar a tu hijo a sacrificarlo. ¿Quién de nosotros diría, sí, yo voy, Señor, aleluya, gloria a Dios, vamos? Nos costaría mucho trabajo lo natural, familia. A mí me costaría muchísimo trabajo, pero Abraham en ningún momento dijo, no, espérate, ¿por qué? Mira, vamos, si es lo que Dios quiere, tenemos que hacerlo. Geraldine decía que muchas veces nosotros, las instrucciones que Dios nos da, familia, en nuestro raciocinio, en nuestro entendimiento no lo podemos comprender, pero Dios así trabaja, de esa manera. Él lo único que quiere es que lo obedezcas. El razonamiento queda en un segundo término, porque es algo espiritual y es algo que Dios quiere por tu bien y por mi bien. Y muchas veces, familia, Dios nos ha hablado. Cada uno de ustedes, hay algo que Dios ha puesto en su corazón. Es como esa vocecita que habla y que te dice, haz esto. Y uno dice, no, espérate, ¿cómo lo voy a hacer? No, a la gente que estoy loco, me da vergüenza. No, yo no lo voy a hacer. Pero no se trata de razonar, se trata de obedecer lo que Dios quiere. Y Dios trabaja de esa manera, familia.
Dios trabaja de esa manera. Miren, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a ver la historia del rey Saúl, el primer rey que puso Dios para su pueblo, para Israel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Les comento, el rey Saúl, Samuel era el sacerdote, y Samuel había ungido a Saúl como rey del pueblo de Israel. Saúl, dice la Biblia, que era una persona, el hombre más bello que había en la tierra, más guapo, imagínenselo. Su papá tenía mucho dinero, tenía mucho ganado, tenía astas, tenía de todo. Y aparte de eso, dice que a la persona más grande él le sacaba una cabeza de altura, de estatura. O sea, rico, guapo, alto, fuerte, lo tenía todo para haber sido el mejor rey que el pueblo de Israel pudo haber tenido. Pero a causa de su desobediencia, Dios lo desechó, familia. Le dio Samuel instrucciones y él estuvo esperando a Samuel 7 días en una guerra. Pero cuando él ve que los enemigos estaban al 10-1 en contra de él, por cada soldado de Saúl habían 10 contras, él se desesperó y en esa desesperación usurpó una función que no le tocaba, que era ofrecer un holocausto, un sacrificio a Dios. Pero ojo, ese no era su papel. Él era un rey, no era un sacerdote. Él no tenía por qué haberlo hecho. Se equivocó una vez y Dios lo desechó. Y no conforme, no le bastó una vez, una segunda vez se equivoca cuando Dios, a través de Samuel, lo manda a que acabe con todo el pueblo de los amalecitas. Los amalecitas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los amalecitas hicieron una emboscada y por la espalda mataron al contingente. Y en la espalda, atrás, en la cola de esos 3 millones de personas, iban mujeres embarazadas, niños y ancianos. Y a filo de espada los mataron. Entonces Samuel le da la instrucción a Saúl que tiene que ir y tiene que acabar con todo: ganado, becerros, patos, gallinas, todo lo que él tenía, incluyendo el rey. Y ahí dice la palabra que todos, hasta los de brazos, tenía que matarlos. ¿Y qué creen que hizo Saúl? Vuelve a desobedecer, agarra los mejores carneros que tenía el pueblo y deja vivo al rey y se lo trae. Y cuando llega Samuel y se presenta delante de él: Saúl, ¿qué hiciste? Y por allá se escucha me. ¿Y esos animales? Ah, no, mira, es que traje el de lo mejor que él tenía para ofrecerlo en sacrificio a tu Dios. No obedeció la instrucción que Dios le había dado. Ponme por favor el 15:22. 15:22. Es el que requiero. Y vamos a ver qué es lo que le dice en este caso Samuel a Saúl. Y le dice, Samuel dijo: familia, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Dios, ¿ustedes creen que se agrada más de ese sobre de diezmo? ¿Ustedes creen que Dios se agrada más en que nos ponemos a adorar, a alabar, a gritar, a levantar nuestras manos, a arrodillarnos? ¿Ustedes creen que a Dios le agrada más eso que nuestra obediencia? A Dios le agrada más nuestra obediencia. A Dios no le va a agradar que nosotros vengamos y ofrezcamos holocaustos, sacrificios, diezmos, alabanza, servicio, si no lo obedecemos primero. Porque implícitamente la mejor forma de adorarlo es obedecerlo. Ciertamente aquí lo dice, ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, que cualquier adoración.
y el prestar atención, escuchar la palabra, que la grosura de esos carneros que él había traído para ofrecerlos en sacrificio, familia. La palabra nos lo dice. ¿Qué es mejor entonces? ¿Qué es mejor? ¿Obedecer o adorar a Dios? Continuamos. Hechos 5, vamos a ver qué nos dice la palabra en el versículo 27. Dice, cuando los trajeron, estamos hablando de Pedro y de Juan, los apóstoles, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de su doctrina, y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es necesario, familia? ¿Obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres. Está bien, puedes interrumpir tu embarazo, no pasa nada, interrúmpelo. Matar a alguien, quitarle la vida a alguien, eso dice el hombre. Pero Dios no quiere eso. Está bien, adelante. Si te quieres cambiar de sexo, hacerte la cirugía, está bien. Tú puedes elegir y hacer lo que tú quieras. Tú eres dueño de tu vida y de tus acciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Está bien. Si mi hija se cree niño, pues está bien. Si ella se cree niño, pues adelante, ¿no? Yo tengo que dejarla que ella defina su sexo. Es una niña, no conoce todavía. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo? Hombre y mujer. Nada más. Entonces no podemos dejar llevarnos por lo que el mundo dice y dejar por debajo a lo que Dios nos enseña. Así de fácil y sencillo, familia. Así de fácil y sencillo es la palabra. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Siendo hijos de Dios, obedecer. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y el que ama obedece los preceptos y sus tratamientos. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. Continuamos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando de un madero. La acusación que estaban haciendo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que ¿qué? A los que obedecen. Todo aquel que obedece, Dios le va a dar a su Espíritu Santo, familia. Son ecuaciones muy fáciles y que nosotros debemos simplemente obedecer y llevar a cabo. Y ahí está. Miren, ¿a quién de ustedes les gustaría que simplemente con la imposición de manos pudieran echar fuera demonios? ¿A quién de ustedes les gustaría que simplemente con la sombra de donde ustedes fueran caminando se fueran sanando esos enfermos? Que los pusieran en el piso y que donde tú caminas, pero ni los superhéroes. Pero ¿a quién de ustedes les gustaría también ser presos a causa de hablar el evangelio? Y mayor aún, miren, Hechos 5, versículo 40 al 42, y con eso cerramos y vamos a terminar. Y termina Hechos 5. Y convinieron con él Gamaliel, y Gamaliel habla con esta secta de saduceos y fariseos y les dice, miren, se han levantado muchos movimientos, muchas personas, muchos hombres, pero cuando estos movimientos son solamente de hombres, pueden levantarse 400, 500 personas, pero desaparecen. Se muere el que los anda liderando y se desaparecen. Ese movimiento se deshace. Tengan mucho cuidado, si lo que estas personas están haciendo viene de parte de Dios, ojo, porque no están luchando contra ellos, están luchando
contra Dios mismo. Sabias palabras de Gamaliel. Gamaliel fue la persona que enseñó a Pablo, al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso. Él era su maestro. Entonces dice aquí, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, o sea, les pegaron. Después de azotarlos, les intimaron. Después de haberlos golpeado, yo creo que agarraron el agua mineral, o el chilito piquín, para meterles miedo. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? Del nombre de Jesús, familia. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. No solamente los encerraron, sino que los azotaron, los intimidaron de que ellos no fueran, que ya no fueran a hablar. ¿Y ellos qué hicieron? ¿A quién obedecieron? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién estamos dispuestos nosotros a obedecer, familia? ¿A Dios o a los hombres? La gran comisión que nosotros tenemos, recuérdenla, anótenla, Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Ir y hacer discípulos, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, todos los días. Y se cumple la promesa aquí con los apóstoles que obedecían lo que Dios les había mandado hacer. Sí, la segunda vez que los encarcelaron, un ángel de Dios abre las puertas para que ellos salgan y vayan a predicar el evangelio. Se cumple que la palabra, siguieron predicando ellos el evangelio, siguieron predicando el evangelio aún cuando habían sido azotados, y ellos salieron gozosos de la presencia del concilio por haber sido azotados, por haber recibido esos azotes, por hablar de Jesús. ¿Pararon ellos de hablar del evangelio? No pararon de hablar del evangelio, fue todo lo contrario, siguieron predicando. El mayor ejemplo que nosotros tenemos de obediencia en la Biblia, familia, es Jesús mismo, que obedeció a Dios y siendo hijo de Dios, dio su vida por todos y cada uno de nosotros, familia. Obedeció, hizo algo que nadie de nosotros haría, dar la vida por todas las demás personas. Y no nada más hablo de los buenos, porque dio su vida por todos, por pecadores, por violadores, por secuestradores, por sicarios, por mentirosos, por borrachos, por idólatras, por hechiceros. Por todos dio la vida y obedeció lo que su Padre le había mandado hacer. Si Jesús obedeció, entonces Él enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles, cómo se debería de llevar a cabo entonces esa obediencia. Y sus apóstoles siguieron esa obediencia. Y nosotros somos discípulos de Jesús, y nosotros también tenemos que obedecer de esa misma manera. Familia, que no se les olvide, la mejor forma que nosotros tenemos, familia, de adorar a Dios es a través de nuestra obediencia, familia. Póngase de pie y vamos a adorarle con todo nuestro corazón, y que el Espíritu Santo le revele ahí, familia, qué es lo que el Señor les ha pedido que ustedes hagan, que yo haga, pero por pena, por tener miedo de que me tomen a loco, no lo he hecho. Que sea el Señor el que traiga ahí a tu corazón, y que a través de tu corazón tú le brindes obediencia a Dios y hagas lo que Él te ha mandado hacer. Si Él te ha mandado hablarle a alguien acerca de su evangelio, de su existencia, de su vida, hazlo, por favor, hazlo. Ponte cuentas con el Señor ese momento. Obedezcamos de todo corazón a Dios, familia. Gracias, Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.